Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días, que esta hermosa mañana, ¿verdad? Damos gracias a nuestro Dios. Qué rico es, queridos hermanos, encontrarse con un tiempo agradable, sentirse contento por lo que Dios hace. Hermano, las cosas que Dios, queridos hermanos, quiere realmente entregarnos, realmente quiere darnos a nuestra vida. Y que en su gran finita misericordia y paciencia siempre Él busca la manera de ayudarnos. Siempre Él busca la manera, queridos hermanos, de acercarnos a Él. Siempre Él busca la manera que recibamos de parte de Él la forma de acercarnos siempre, Él busca la manera, queridos hermanos, realmente de que las cosas que nos pasen, ya sean buenas o sean malas, realmente nos acerquen más al Señor. Vivamos una vida apegada a Él. Vivamos una vida, queridos hermanos, siempre en intimidad, siempre en esa cercanía que nos hace confiar y depender cada día más de Él. El Evangelio, queridos hermanos, siempre será de una manera que Dios buscará la manera que llegue hasta los oídos de aquellos a quienes el Señor hará salvos. Pedimos a nuestro Padre Celestial que en esta mañana alcancen a aquellos que se tapan los oídos. No de los sordos, porque hay sordos. En el libro de Isaías dice que los sordos, los ciegos, la gente extraviada. Un día dice que cuando se abra el libro y ellos escucharán la voz del libro, ellos van a oír, ellos van a ver, ellos van a experimentar. Y pedimos a nuestro Padre Celestial, por eso es importante que nos ayuden a evangelizar, porque se está censurando todo mensaje de salvación. Se está censurando el mensaje que hermano, que haga despertar a la gente. Y sobre todo, queridos hermanos, cuando vemos que la manifestación de la bestia, el espíritu de la bestia, está obrando en esta generación que se cree animales. Esa mentalidad son seres demoníacos, son espíritus demoníacos que están operando en la vida, que están haciendo corrupta a los hombres, corruptos de mente. O sea, tú dices, es incomprensible la manera como piensan. Pero el diablo lo que busca, queridos hermanos, en este tiempo es que los justos, Dios, los hombres con inteligencia, acepten esa barbaridad. Él busca por todos los medios, queridos hermanos, el diablo busca por todos los medios corromper la mente. Y que aún todavía así, hermano, busquen la aceptación, busquen la aprobación de Dios. Que Dios los acepte así como son. Como buscan desesperadamente que el homosexualismo, el lesbianismo, la brujería, todo eso, queridos hermanos, sean aceptadas por Dios. Que el desorden sea aceptado por Dios, que el pecado sea aceptado por Dios. El pecado, cuando estamos hablando del pecado, queridos hermanos, estamos hablando de la distorsión de las Escrituras, estamos hablando de la corrupción de las Escrituras. Estamos hablando de que aún lo que diga el hombre, lo que digan muchos pastores, apóstoles, los que digan mucho creyente, poniendo palabras en la boca de Dios, también sea aceptada. Por el simplemente de ser cristianos, por creer que vamos a una iglesia, creemos que Dios va a aceptar todas esas cosas. Acordémonos que Nadab y Abiú,
la palabra Nadab. Esta palabra Nabat, queridos hermanos, tiene tiene un significado terrible, porque dice su palabra, hermano, que Nadab y Abiú le dieron a Dios, que les ofrecieron fuego extraño que él nunca pidió. Dice en Levítico 10, versículo 1. Esta palabra Nadab viene de la palabra liberal, viene de la palabra libertinaje. Eso es lo que viene de la palabra, queridos hermanos, liberal. Liberal es un cristiano, queridos hermanos, que viola reglas, que viola leyes, que viola, queridos hermanos, completamente los propósitos de Dios. Eso significa liberal. Un creyente, queridos hermanos, que vive bajo sus propias reglas. Y Dios, si algo no va a tolerar en este tiempo, son el liberalismo, creciéndoles creer que cada quien tiene sus propias reglas. Eso no es correcto. El famoso libre albedrío dentro de las cosas de Dios no funciona, solo funciona en la vida del hombre, su vida diaria, pero no funciona delante de Dios. La palabra liberal es un término de doctrina, dice un liberalismo de doctrina de libertad individual. O sea que cada quien, eso fue lo que significa Nadab. Nadab, queridos hermanos, eso es lo que a mucho cristiano hoy está matando. Eso significa Nadab. Imagínense, significa, queridos hermanos, es liberalismo. Es el liberalismo de un creyente, queridos hermanos, que vive un evangelio. Es doctrina, así significa doctrina de libertad individual o propiedad privada. Eso significa, queridos hermanos, Nadab. Alguien que es basado en una libertad de igualdad. Significa la igualdad. También significa, imagínense, hermano, significa igualdad. Igualdad ante la ley. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Hoy buscan la gente que, queridos hermanos, tanto las mujeres, el homosexualismo, el lesbianismo, estos que se creen animales, están, hermano, buscando, queridos hermanos, que realmente todos tengan la misma igualdad. También significa el consentimiento de gobernadores, queridos hermanos, y el poder del Estado. Lo que estamos queriendo decir es, hermano, que este tipo de creyentes busca en los pastores que se les dé lo que ellos quieran hacer. Eso es lo que buscan. Como Aarón. Esta palabra Nadab también significa mente abierta. Tienen una mente muy abierta, muy madura. Para ellos piensan que son muy. También significa tolerante. Son personas tolerantes, toleran un evangelio diferente. Respetuosas también significa respetuosa de ideas distintas. O sea que ellos están a favor de
de la inclusión. Ellos respetan a todo mundo. Eso, fíjense qué tremendo, hermano, porque eso significa nada. Un liberal. Un liberal. Imagínense, dice que le ofrecían a Dios esto. Le ofrecían a Dios, queridos hermanos, este tipo de comportamientos. Que de planamente delante de Dios no, era rechazado, queridos hermanos. Eran completamente rechazados. Esta palabra bio, fíjese, hermano, es que está tremendo porque hoy vivimos un evangelio, queridos hermanos, que estás forzando, queridos hermanos, a los hombres, a los ministros, queridos hermanos, a que los pastores, los apóstoles, sean completamente a transformar la iglesia, a modernizar la iglesia. Dice que esta palabra nadad significa impulsar. Dice que viene, hermanos, son los impulsores de esas ideas. Son los impulsores de una modernización, de una modernización de la iglesia, de las estructuras, con nuevas ideas, con ideologías dentro de la propia iglesia. Son los impulsores de esta evangelio diferente, de este mover diferente. Es algo increíble lo que está pasando hoy en día. Increíble. Esta palabra abiu viene de la palabra abihu en hebreo, que significa un adorador. Eso significa, queridos hermanos, la palabra abiu. Abiu se presenta como una falsa adoración. Padre de adorador. Son los que se presentan con una falsa administración, con una falsa entrega. Dice que significa atribuirle a un fuego extraño a Dios, o sea, algo que Dios no le pidió. Le entregaban a Dios, queridos hermanos, lo que mucha gente, le quiere dar a Dios, pero que algo que no le pedía a Dios. El hombre le quiere entregar a Dios, hermano, lo externo, lo material. Le quiere entregar, queridos hermanos, el mundo, pero el hombre tiene que entregar su vida. Si el hombre no entrega su vida a Dios, es completamente rechazado todo lo que el hombre le da a él. Porque es como querer comprar la salvación. Dios considera que eso es comprar la salvación. Eso queda fuera, que dice que sirve de que esta palabra, ¿cómo se llama? Déjeme la palabra. Que sirve, queridos hermanos, significa ligamiento, fíjate, viene de la palabra pronombre masculino, que significa de copolá, copolá. Esta palabra cópola, según aquí el diccionario, copolá, no cúpula, sino copolá. Esta palabra copolá viene de una palabra que significa, queridos hermanos, ligamiento de algo con otra cosa, estar unido a otra cosa, a un Dios, hermano, estar unido a un Dios, al mundo, a la religión, a los hombres sin Cristo, a los hombres sin Cristo.
estar unidos al amor, al dinero, estar unidos, que hermanos, vivir en una manera significa atadura, significa que ellos no buscaron, hermano, una vida, no se deshicieron de esas ataduras, sino que quisieron vivir una vida, queridos hermanos, de acuerdo a la vida pasada. Nadab y Abiú dice que ofrecieron a Dios un fuego extraño, y dice que Dios los mató, y ellos, queridos hermanos, dice que ellos al ofrecer esta vida, los mata Dios porque fueron expuestos, su forma de ser fueron expuestos delante de Dios. Dice Levítico 10, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de él fuego extraño que él nunca les mandó. Ofrecieron a él fuego extraño que nunca les mandó. Su propósito de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, es que no se propusieron a agradar a Dios, no se propusieron a limpiar su vida. Estamos en los días donde el pueblo, como dice aquí, habrá gente impulsora de igualdad de género, habrá gente impulsora que busquen la igualdad, que todos sean tratados por igual, inclusive dentro de la iglesia, usando el argumento de que en Dios no hace acepción de personas. Pero cuando usted estudia bien, ¿qué significa acepción de personas? Significa que el hombre tratará por igual, y eso lo dice en el libro de Ezequiel, cuando habla del impío y habla del justo. Dice que si el impío se arrepiente de sus pecados y hace obras de acciones de justos, como justo será tratado. Si el justo hace obras de impiedad, como impío será tratado. A eso se le llama que no hay acepción de personas. Si haces lo malo, siendo bueno, serás tratado como malo. Si haces lo malo, si haces lo siendo bueno, haces lo malo, serás tratado como malo. Si haces lo malo, siendo bueno, serás tratado como bueno. El asunto así es, que para Dios no hace acepción de personas. No es que lo trate a todos por igual, que al justo y al pecador los trate a todos por igual y piense que tendrán las mismas recompensas, tendrán el mismo lugar, tendrán el mismo trato. No, Dios tiene un pueblo escogido, un pueblo favorito. ¿Por qué es un pueblo favorito? Porque es un pueblo, queridos hermanos, son hijos que realmente viven para agradar. ¿Usted cree que tiene el mismo trato Jesús que nosotros con Él? Definitivamente no. Definitivamente no, porque mi Señor Jesús vivió en esta tierra, vivió exclusivamente para agradar al Padre, no a los hombres. Cuando usted ve el libro de Lucas 1, usted ve que mi Señor Jesús, desde muy pequeño, y por eso es lamentable, hermano, es muy lamentable la vida que hoy se lleva. ¿Por qué es lamentable? Porque hoy los hombres, queridos hermanos, hoy los hombres no viven, los jóvenes no viven para agradar a sus padres. En el libro de Lucas 2, mas ellos no entendieron las palabras de mí, dice que les habló, y descendió a ellos y volvió a Nazaret y estaba sujetos a ellos, y su padre y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Mi Señor Jesús desde muy pequeño era un niño muy obediente a su padre. Se sujetaba a sus padres. Esa sujeción a sus padres lo hacían crecer en sabiduría.
lo hacían creer, lo hacían crecer en estatura, en madurez, porque mucha gente no sabe que, o mucho joven no sabe que el respetar a sus padres y hacer lo que ellos les digan, los está formando de una manera correcta. Y no, queridos hermanos, pensar hoy que son animales, son insujetos, son rebeldes. Todo joven, todo creyente que no se sujeta a las enseñanzas, al aprendizaje, no sabiendo que es una formación, queridos hermanos, va a crecer con una mentalidad terriblemente tosca, no sabe tratar a las personas, no tiene educación, no son nada respetuosos. Por eso mi Señor Jesucristo, hermano, ellos aprendían la ley. Él aprendió en la ley que respeta a sus padres y amarás a Dios. Oye, Israel, Jehová vuestro Dios uno es. El primer mandamiento con promesa es honrarás a tu padre, honrarás a tu madre. Por eso dice, queridos hermanos, que ellos, estos jóvenes no honraron, nada de había no honraron a sus padres. Usted mira el caso de los hijos de Elí. Usted ve el caso de Caín. Usted ve el caso de Absalón, que quisieron ser más inteligentes que sus padres. Pero en realidad, queridos hermanos, ellos aprendieron y crecieron y maduraron siendo obedientes a sus padres. Por eso dice que Nadab y Abiú tomaron cada uno su incensario, ofrecían a Dios lo que ellos querían y Dios los mató. Los mató. La gente no teme esto, que terminen muertos, que tengan una muerte espiritual. Hay gente que no sabe qué es salvación, sabe que es una iglesia, pero no sabe qué es salvación. Y lo que estamos tratando de llevarles, queridos hermanos, en todo este tiempo es que usted entienda qué es salvación. Salvación no es confesar a Jesús como su Salvador. La salvación es una vida. La salvación, como me dijo el Espíritu hoy en esta mañana, que la salvación es llegarse a parecerse a Jesús. Esa es la salvación. Parecerse a Jesús. Pero nunca, queridos hermanos, dice que Él nunca les pidió o nunca que le ofrecieran a Él, le ofrecieran lo malo. El que no le ofrece obediencia a Dios le está... Mira, hermano, eso está tremendo. Porque el que no le ofrece a Dios lo bueno, le está ofreciendo lo malo de él. Dios nunca mandó que le ofrecieran lo malo. Dice que aquí llegaban, querían un trato igualitario. Querían que se hicieran las cosas a su manera. Que ellos dirigieran cómo se va, hermano, cómo se dirige una iglesia, cómo se dirigen las cosas espirituales. Eso era Nadab. Un liberal que quería tener su propia doctrina. Ellos no se enamoraron de la doctrina. Ellos querían su propia doctrina. Ellos querían, queridos hermanos, que pensaron que son productos de su propia propiedad. No sabieron que fueron comprados con la sangre de Cristo. Cuando nosotros somos comprados con la sangre de Cristo, tú ya te convertiste en un esclavo. No gozas de la libertad. La libertad que Cristo nos dio es para ser esclavo de Cristo. Eso es bíblico, queridos hermanos. Por eso yo difiero, queridos hermanos, con aquellos que dicen que tenemos libertad, porque la Escritura dice que ahora somos esclavos y un esclavo no tiene libertad.
Dice, ¿o no sabéis, Romanos 6:16, o no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos para quien obedezquéis, sea del pecado para muerte, o sea para obediencia, para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuiste entregados, y libertados del pecado venís a ser siervos de justicia. Hablo como humano, como vuestra debilidad, así que como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir en la inmundicia, y a la iniquidad así ahora para santificación presentar vuestros cuerpos para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres de acerca de la justicia. Y ahora venimos a ser siervos, dice. Ahora dice, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas en las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Vean que dice algo interesante. Vean que dice que somos, hermanos, ahora somos esclavos de Cristo por medio de la obediencia. Ahora somos esclavos de Cristo por la obediencia. Todo aquel que obedece al pecado es esclavo del pecado. Todo aquel que obedece a Cristo es esclavo de Cristo. Somos esclavos por medio de la obediencia. Esa es la libertad. Esta es la verdadera libertad. La libertad de servir a Cristo. La libertad de servirle a Cristo. A Cristo. Pero acá dice, hermano, que Nadab eran creyentes que llegaron a poner una agenda. Nadab, queridos hermanos, eran gente liberales que llegaban a ordenar. ¿Y por qué no lo hacen así? ¿Por qué no lo hacen así? ¿Por qué no? Siempre quieren cambiar los planes. Esos son los liberales. Son los Nadab, que tienen una doctrina individual, que nunca están de acuerdo con la palabra. No saben, hermano, que lo que estamos haciendo es salvando. A ellos no se les puede decir nada porque ellos se mandan solos. Eso es una edad. Ellos hacen las cosas cuando quieren, eso es una edad. Ellos no mueven un dedo dentro de las cosas de Dios, eso es una edad. Ellos son de mente abiertas. Ellos dice, la escritura dice que estos son tolerantes. ¿Qué es lo que toleran? Un cristianismo diferente. Ellos toleran, queridos hermanos, un evangelio diferente. Por eso Pablo dice, hermano, que cuando habla de tolerantes, cuando ellos hablan de tolerancia, ellos según ellos sí conviven con toda la gente. Ellos sí saben, queridos hermanos, participar con toda la gente. Ellos son buenas personas. Ellos sí se pueden relacionar con todo el mundo de personas. En ellos no hay un celo. Ojalá, dice Pablo, 2 Corintios 11, versículo 1. Ojalá me tolerarás un poco de locura, si tolerarme, porque os celo con celo de Dios. Pues os he despejados como un solo esposo, presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, dice, vuestros sentidos sean de una sincera manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús, que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que bien, dice, otro evangelio en el que habéis aceptado, bien lo toleran. Bien lo toleran. O sea que si alguien viene hablando de un cristianismo hoy, o si les viene hablando de chisme, les sabiendo, mira, hermano, eso sí lo toleran. Su mente, su vida sí tolera el chisme, la murmuración. Su mente sí tolera, queridos hermanos, el escuchar
difamación, sí tolera la mentira, sí tolera, queridos hermanos, el hablar mal de alguien, sí tolera hablar de todo menos de Cristo. Yo me he dado cuenta, hermano, que si empezamos a hablar de Cristo en una reunión, la gente empieza a levantarse. Pero si empezamos a tocar temas que no son de Dios, la gente permanece. Pero cuando se trata de Dios edificarnos, pum, 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 se empiezan a levantar. Ellos no toleran este tipo de conversación. Esto no lo toleran ellos. Bien lo soportan, bien lo aguantan. Este tipo de lenguajes, estos sí dice que se mantienen rectos, se mantienen firmes. Les gusta estar escuchando, hablando de mensaje de la prosperidad. Les gusta estar hablando de Navidad, les gusta estar hablando de... Y eso sí lo toleran porque toleran una doctrina completamente diferente. Eso sí no se lo pierden. Esto sí, ellos no quieren perder esto. Dice aquí que está tremendo, hermano, porque dice que este evangelio les permite soportáis. Viene de la palabra, dice que significa, viene de la palabra anechomai, que significa sostener. Dice que cierra la palabra de la idea de perseverar y tolerar y condenar, de aguantar y mantener en pie y no perder el valor cuando se está bajo presión. Oh, hermano, imagínense, dice que estos van a defender, queridos hermanos. Es precioso esto, porque dice que van a defender lo que ellos mismos impulsaron, lo que ellos mismos dieron ideas. O sea que van a defender. Imagínense en las iglesias. Si Cristo va a venir, hermano, Cristo va a venir a echarles abajo sus fiestas o fuego extraño. Se los va a echar abajo. Imagínense que Cristo les tire por la ventana, hermano, les tire por todo los días festivos. Les tire afuera todo. Yo creo que eso va a pasar. Completamente, 100% seguro que se los va a echar afuera. ¿Saben por qué? Porque llegaron a impulsar ideologías, igualdad, llegaron a impulsar fiestas que Dios no tolera, que Dios no permite. Cosas que, fuego, diversión, hermano, alabanzas extremas, eso no existe, hermano, no existe la alabanza extrema. Usted ve que las famosas campañas no han servido para nada. ¿Por qué digo esto así en este sentido? No estoy diciendo que no sirvan conocer de Dios. En ella no existe resurrección de muertos. En ellos no existe... No, yo quisiera que les llevaran realmente a un paralítico, a un sordo, a un ciego. Y eso ya no se ve, hermano. Realmente que les lleven a una persona realmente enferma. Los milagros que supuestamente está viendo carecen de credibilidad porque son personas que les duele un dedo, que les duele un pie, que les duele una mano, que les hicieron un milagro porque adelgazaron, según ellos adelgazaron, que se le engrandó un pie. La vil mentira, hermano. Imagínense cuánta gente va a defender ante Jesús un fuego extraño. ¿Cuánta gente va a defender delante de Jesús su Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, sus
¿Cuánta gente va a poder defender delante de Dios, queridos hermanos, sus noches mexicanas, su Semana Santa, el Día del Niño, el Día del Padre? ¿Cuántos se van a enfrentar a Jesús? Por eso Dios los mató, porque se enfrentaron a Él. Porque dice que ellos soportáis bien. Cuando Pablo dice bien soportáis, ¿qué estaba diciendo? Ustedes están aguantando para mantener en pie lo que inventaron o lo que introdujeron delante de Dios. Dice que este evangelio les permitió establecerlo. Pero Cristo se los va a venir a echar abajo. Y les voy a explicar por qué. Sus falsas reuniones de profecía, sus falsas reuniones de milagros, sus falsas reuniones de predicaciones, se los va a echar abajo. Se los va a echar abajo. Todo el tiempo tienen invitados. Por eso yo creo que las personas que tienen todo el tiempo tienen invitados no tienen nada que predicar. Una iglesia, queridos hermanos, se debe de invitar a predicadores cuando Dios mande realmente un mensaje, pero de estar trayendo invitado, los que realmente están ahí, ellos no tienen nada que predicar ya. Están metiendo doctrinas, queridos hermanos, enseñanzas que realmente están desviando. Porque el que debe de estar hablando, predicando y asentando doctrinas, hermanos, realmente el encargado o el apóstol, el profeta, evangelista o Dios estableció en una iglesia. Pero si todo el tiempo están llevando pastores, están llevando todo el tiempo, queridos hermanos, están en un error. No digo que no lo hagan, pero cuando verdaderamente sea necesario. Porque cuando Dios enviaba a Pablo, eran para enderezar lo torcido. Cuando Dios enviaba a los apóstoles era porque algo estaba mal. Ayudaba al pastor local, ayudaba al apóstol local a que Dios confirmara lo que aquel ministro realmente estaba hablando. Estos llegaban a imponer una agenda. Nada eran cristianos, eran pastores que llegaban a imponer una agenda, llegaban a impulsar, queridos hermanos, leyes que la iglesia mandara, que ellos mandaran, que ellos dirigieran. Vinieron a echarles abajo, imagínense. Es que esto se va a hacer porque un hermano me dijo, una hermana me dijo, y por eso lo vamos a cambiar. Hermano, ya no fue por revelación, sino porque el hermano me dijo. He escuchado apóstoles que dicen, es que el hermano vino y me dijo que esto está mal y lo cambié. Y este hermano vino, esta hermana vino y lo cambié. Ya no fue el Espíritu Santo, fue un nuevo hermano. Bien soportáis, dice que bien soportar no es aquel que aguante, sino que aquellos dice que tratan de aguantar y mantener en pie todo lo que crearon, todo lo que inventaron. Bajo presión, ¿por qué? Porque eso se está denunciando. Se está denunciando. Cristo un día les va a venir a echar abajo esto. Porque en lugar de volverse esclavos de Cristo a la obediencia, se volvieron esclavos del pecado, cometían injusticia. Por eso en Romanos 1 dice que hermano, que por estas causas viene la ira de Dios. Porque empezaron a sostener sus ideologías. Y es cuando Romanos 1 habla de el lesbianismo, el homosexualismo y todas las ideologías. ¿Por qué? Por eso dice que Dios corrompió su mente. ¿Por qué razón, hermano? Porque empezaron a implementar ideas. Palabra que encierra la idea de perseverar. Dice que esas ideas de perseverar, de que hoy tengo una idea y hay que plantarla. No, hermano, esto no es así. El evangelio no es de ocurrencias. Hay que impulsar la idea de que no, hermano, cuidado. Luchaban, queridos hermanos, porque luchaban por mantener en pie sus días festivos.
sus ideas para ganar, para ganar almas, ¿verdad? Hay que vestirse de payaso, hay que vestirse, queridos hermanos, de todo. O imagínense, dicen que eso es válido, no, eso no es válido. Yo no veo a Jesús, hermano, haciendo campañas por medio de esas payasadas. Ni tampoco campaña por medio de profecías, sino, hermano, hacía milagros en la vida de la gente. Porque ellos no ofrecían a Dios lo bueno, sino que le estaban ofreciendo a Dios lo malo. Eran esclavos del pecado. Nunca sirvieron, nunca llamaron, fueron llamados. Por eso la libertad de servirle a Cristo. Este tipo de pastores, de creyentes, hacían lo que les pedían. Ellos querían cambiar la agenda, ellos querían que se cambiara todo. Ellos no estaban de acuerdo con eso, eso no es nada de Dios. Por eso cuando se presentaron delante de Dios, Dios los mató, les dio una muerte física, pero hoy hay una muerte espiritual. Este tipo de pastores hacían lo que querían. Por eso el evangelio no consistía, hermano, en hacer cultos. El evangelio consiste, hermano, la principal función de nuestro Dios es cambiar al hombre, es transformar al hombre que se parezca a Él. Y eso es lo bueno. Lo bueno, queridos hermanos, lo bueno del hombre es parecerse a Jesús. Eso es lo bueno. Es lo mejor lo que pudo haber hecho en su vida. Abío, queridos hermanos, dice la palabra Abío, significa adorador, significa padre. La palabra también Abío, vuelvo a repetir, significa sirve de cópula. Cópula, sirve de cópula. Esta palabra de cópula viene de la palabra, hermano, que significa ligamiento de algo con otra cosa. Estaban unidos, son muy amigos del mundo, son muy amigos del dinero, son muy amigos de las personas. Dice que también significa, están atados a una religión, dice que significa atadura. Eso significa, queridos hermanos, avío. Personas atadas al mundo, personas atadas al dinero, atadas al trabajo. Están ligados a otra cosa, están dedicados a otra cosa, menos a ser adoradores. Porque cuando mi Señor Jesús, hermano, iba al monte de los olivos, dice la bendita palabra, queridos hermanos, que él buscaba esa transformación, él buscaba esa transformación. Usted lo va a encontrar en el libro de Lucas 9:28. Aconteció que 8 días después que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de sus rostros, dice, se hizo otra y su vestido blanco y resplandecientes. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Elías y Moisés, y hablaban de la gloria de su partida. Dice que se transfiguró delante de ellos. O sea que hubo una transformación. Se transfiguró delante de ellos. Hubo un verdadero cambio de la vida de ellos. La gente quiere ser adorador en la iglesia, pero no adorador en lo íntimo. Y eso es lo tremendo. Porque, hermano, eso es lo que está pasando hoy. No buscan la transformación realmente. La transformación no se da delante de todos. La transformación será realmente, queridos hermanos, en lo íntimo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo donde los hombres no buscan parecerse a Él.
Dice ahí en Marcos 9, versículo 2, dice: 6 días después que Jesús tomó a Jacob y los llevó aparte a un monte y se transfiguró delante de ellos. Se transfiguró y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra las puede hacer tan blancos. Se transfiguró de ellos. Realmente hubo una transformación profunda de todo su interior de él. Pero ¿en dónde hubo esa transformación? Realmente esa transformación hubo, queridos hermanos, fue cuando estaba él delante de nuestro Señor, delante del Padre. Y esta palabra transfigurar significa transformar, una transformación. Transfigurar significa una transformación. Cambiar la naturaleza, la esencia de algo. Eso significa, queridos hermanos, cambiar esas ideas, cambiar, queridos hermanos, la forma de ser, la forma de pensar, echando abajo todas, hermanos, ideologías, como estamos diciendo ahorita. Imagínense que querer cambiar las reglas de Dios y decir las cosas que así se hacen. Hermanos, realmente estamos buscando realmente luchar que las cosas se hagan conforme a la voluntad divina. La apariencia de Cristo fue otra. Ese es, queridos hermanos, hubo una transformación. Pero hoy la gente hoy no están obligados, hoy no se sienten obligados a sufrir esa transformación. La palabra transformación significa que estar obligado a efectuar un cambio total. Que el poder de Dios, hermanos, en el poder de Dios, un carácter, una expresión de carácter, una conducta que destaca un cambio interno. Pero hoy la gente no busca esto. No busca que realmente, queridos hermanos, un cambio de carácter, un cambio, queridos hermanos, de conducta, un cambio de comportamiento. Hoy no lo busca. Es lo que pasó con Adán, con Abío. Abío era un creyente que eran adoradores de la iglesia, pero no adoradores en una vida. A uno no le interesaba la palabra, al otro, a uno le interesaba, queridos hermanos, violar la ley. Violar la ley. Ellos, Adán era un hombre, hermano, de una doctrina liberal, que buscaba la igualdad de la ley. Y el otro, queridos hermanos, Abío buscaba una adoración sin tener una relación o una comunión con él. Qué terrible hoy, que la gente que hoy no se acerca a obedecer la ley, sino a querer cambiarla, todo aquel que se acerca a Dios en querer alabarle sin poder buscarle, van a sufrir graves consecuencias. Porque la salvación, queridos hermanos, la salvación, realmente esto es importante entenderlo, que la salvación es obediencia. La salvación es obediencia y es transformación. Transformación. Eso es salvación. Eso es salvación. La salvación es obediencia y es transformación. A la imagen, queridos hermanos, de Cristo. A la imagen de Cristo. ¿Cuánto cristiano hoy vive un evangelio, un cristianismo de una falsa espiritualidad, sin que tome en cuenta la importancia de escudriñar las escrituras, realmente de obedecerle y descubrir nosotros mismos que estamos bien o estamos mal? ¿Cuántos cristianos no leen la escritura pero les gusta mandar? Quieren cambiar el diseño de Dios.
Las personas que no leen la palabra, que no buscan oración en Dios, siempre están en desacuerdo en la doctrina. Una les dice eso y dice, ¿y por qué mejor no lo hacen así? ¿Por qué no lo debieron hacer? Se están metiendo, se meten con todo mundo, hermano. Siempre están hablando mal de lo que está bien. Ellos no entienden completamente, por eso Nadab y Abiú los mataron espiritualmente. Todo lo querían cambiar, todo refutaban. Ellos no entienden nada de lo espiritual. Ellos quieren mandar lo que así es. Quieren darte orden. Ellos no preguntan si esto es correcto o no. Ellos quieren ser que el pastor se deje obedecer por ellos. Que hermano, que ellos pongan su propia agenda, se pongan su propia ley, que lo hagan voluntariamente, que lo hagan como ellos quieran. No tienen idea de lo que es espiritual. Que se hagan sus ideas, que lo hagan como ellos quieran. No, hermano, eso no puede ser como ellos quieran. ¿Por qué? Porque la salvación tiene que ver con llegarse a parecer a Jesús. Y lo bueno del hombre es parecerse a Jesús. Nadab y Abiú era un falso adorador. Eran falsos, gente que parecía que había obediencia. Cristo va a venir a echarles abajo todo. Se los va a echar abajo, hermano. El falso cristianismo va a echar abajo. Por eso dice que estamos en un tiempo, queridos hermanos, donde lo bueno es malo, lo malo es bueno. Donde creerse es animal es bueno. Donde tienen que ser aceptados por su falsa sabiduría e inteligencia. Por eso Tito dice 1:13, este testimonio es verdadero, por lo tanto repréndalos duramente para que sean sanos en la fe. No atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos incrédulos nada le es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Están reprobados, son rebeldes. Este tipo de creyentes dice que son reprendidos duramente para que lleguen a ser sanos, su mente, su fe llega a ser sana. Y cuando vemos esta palabra, repréndelos, viene de la palabra elenco. Repréndelos, sí, viene de la palabra elenco. Esta palabra significa cuando son puestas en evidencia todas las cosas por la luz. Significa denunciar más que el de reprender. Significa denunciar más que el de reprender. Esto quiere decir, ¿por qué estos queridos hermanos profesaban conocer a Dios? Nadab y Abiú profesaban conocer a Dios. Pero Dios los consideraba rebeldes, abominables y todas reprobados. No eran capaces de hacer una obra buena. No tenían como las personas, queridos hermanos, que no se dedican a buscar la palabra y obedecerla, a crecer y a madurar para que sean como mi Señor Jesús, porque la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, la madurez estaba en empezar en honrar a sus padres y honrar los mandamientos, honrar al Padre nuestro Dios. En eso representaba. Si la gente no es obediente, son denunciados como abominables, son denunciados como rebeldes y son denunciados como incapaces de hacer algo bueno. Todo lo hacen mal. Las personas que no tienen oración y no hay obediencia son denunciados como rebeldes, abominables y que no hacen las cosas bien. ¿Por qué? Porque llegaron a imponer. Sus ideas estaban por encima. Su forma de actuar. ¿Por qué? Porque la gente no entiende que en este camino del evangelio hay leyes, hay formas, hay principios. La forma, entonces quiere decir que ¿por qué fue reprendido? ¿Por qué murieron Nadab y Abiú? Porque fueron expuestos, sus pecados fueron expuestos delante de Dios. Algunos, queridos hermanos, cuando nosotros buscamos la obediencia, buscamos realmente una comunión con Dios, Dios va limpiando nuestra vida y va echando de nosotros todo lo malo para que dejemos de ser esclavos del pecado y sirvamos a Cristo. Y nuestra vida va entrando en la luz
Por eso dice que ellos no quisieron venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas, dice en Juan 3. Ellos amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, porque llegaron a pensar que lo puro era impuro. Estaban corrompidos, incrédulos. Profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Eso fue lo que pasó con Nadab y Abiú. Hoy un cristianismo de liberal, hoy un cristianismo de una falsa espiritualidad. Fueron reprendidos. ¿Cómo fue reprendido Nadab y Abiú? Que fueron expuestos sus pecados delante de Dios y Dios los echó fuera de él. El hombre, hermano, que busca a Dios, obedece a Dios, sus pecados son reprendidos de él, pero no él. No son echados de la presencia de lo que es echado afuera de su vida, es lo que a Dios no le agrada. Pero cuando una persona es liberal, cuando una persona es un falso adorador, profesa una creencia que no es real, será acusado delante de Dios por su pecado, será expuesto delante de él por su pecado y lo van a echar a él. Para muchos, para unos, sus pecados serán echados de su vida y para otros serán expulsados, serán echados el propio hombre por tener, hermano, por tener una mente corrompida. Serán acusados de sus pecados, serán echados delante de Dios. Serán echados delante de Dios. Para unos, Dios, la presencia de Dios echa de fuera el pecado del creyente. Pero para otros, la presencia de Dios será echado, el hombre será echado delante de él. No sus pecados, se va a ir con todos sus pecados. Porque fueron liberales. Por eso el Señor les dijo, Mateo 7:22, dice que eran hacedores de maldad. En aquel nombre, Señor, profetizamos, echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. El Señor nunca os conocía hacedores de maldad. Entonces dice, y cuando cualquiera que me oyere estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces les diré a ustedes, dice, semejantes a quienes son. Creyeron que el hablar la palabra, el echar fuera demonios, el hacer milagros, el profetizar, realmente eso venía de Dios. No, porque ellos no echaron el pecado. Ellos incluyeron al pecador, pero no echaron fuera al pecado. ¿Y qué terminó haciendo Dios? Echando fuera al pecador. Si el hombre no echa fuera el pecado, Dios terminará echando al pecador de su presencia. Por ser una iglesia, por ser un creyente liberal, porque nunca buscaron parecerse a Cristo, porque nunca buscaron la semejanza a Cristo. Se han echado delante de Él. Porque mucha gente va a ser echada delante de Él porque sus pecados no fueron echados de sus vidas. Porque su vida no fue buscar la semejanza de Cristo, sino buscar, hermano, si no buscaban, creo que en su vida no buscaban la limpieza, no buscaban que Dios echara de su vida lo que Dios le desagrada. Serán expuestos delante del Señor toda obra mala. La salvación, queridos hermanos, es parecerse a Cristo. La salvación es echar fuera toda obra mala. Y una de las cosas que era gravísimo, era cambiar las leyes. Era cambiar, queridos hermanos, la adoración.
Ellos impulsaban la idea. Ellos impulsaban, queridos hermanos, trataban de mantener mucho sus valores, sus tradiciones, sus costumbres, porque ellas las inventaron, las pusieron delante de Dios. Dice que estos eran tolerantes, ya se habían acostumbrado a un estilo de vida que iba en contra de los principios divinos, de las leyes de Dios, ya se habían acostumbrado. Cristo les mandó que no lo hicieran a su manera y ellos lo hacían a su manera. Y fueron muertos. Eran gente liberal que buscaban y presionaban que el pastor, el apóstol los consintiera en todas sus cosas. Que le dijeran sí está bien. Según ellos, eran de mente abierta, eran gente inclusiva, ellos aprobaban de todo, eran tolerantes. No sabiendo, hermano, que la iglesia o el lugar donde estamos, ¿por qué cree que le dijeron a Moisés cuando entra, queridos hermanos, delante del fuego? Quítate las sandalias porque estás en tierra santa. Aquí no estás en tu casa, no estás en el mundo. No estás en cualquier lugar, estás en la casa de Dios, estás en la presencia de Dios. No vas a traer la mentalidad humana, la vas a meter delante de Dios. No vas a meter tus ideas, no vas a meter tu forma, no vas a llegar ni tan siquiera a decirle por qué lo haces así. Está prohibido, es algo muy condenatorio de que un creyente, una vasija, le diga a Dios por qué me hiciste así. ¿No se dan cuenta que Dios mismo la puede despedazar? Gente que quieren igualdad de ley, sus doctrinas son liberales, o sea, son individuales. Una cosa es el pastor, una cosa es la iglesia, pero yo no le voy a hacer caso, yo sigo mi propia idea, yo sigo mi propia... A mí no me manda nadie. Oh, hermano, no tengo yo por qué hacer lo que ellos digan. Están muertos espiritualmente. Dice que fueron acusados de sus propios pecados y fueron echados delante de Dios. Fueron echados delante de Dios. Jesús le dijo, hacedores de maldad, nunca se parecieron a mí. Nunca se parecieron a mí. Nunca se parecieron. Porque al reino de Dios no van a ir la gente cristiana. Al reino de Dios van a ir la gente que se parece a Jesús. Que se parece a Jesús en el carácter, en la conducta, en la forma de buscar al Padre. Buscaban siempre la transformación. Porque por eso el que no busca parecerse a Él, el que no busca, escúchalo bien, el que no busca parecerse a Él, el que no busca la oración, queridos hermanos, el que no busca la obediencia a la palabra, dice que estos, como no buscaban parecerse a Él, sino que eran hacedores de maldad, de la maldad, ¿qué producían en su vida? Producían a su vida abominación, rebeldía y eran capaces de hacer lo bueno. Quiere decir que todo aquel que no busca la palabra, que no se somete a las autoridades, que no busca la salvación de su alma, es un abominable, es un rebelde y es incapaz de hacer lo bueno. Por eso los echaron delante de Dios. Fueron acusados porque el pecado de ellos permanecía en ellos. Ellos no buscaban lo puro, lo justo, lo limpio, lo que al Padre le agradaba, sino que ellos buscaban darle a Dios lo que ellos mismos inventaron, lo que ellos mismos creían, y fueron expuestos de sus malas obras, de producir en ellos malas ideas. Por eso todo aquel que no se entrega a Cristo tiene una mala idea. Todo aquel que no viene a Cristo tiene una mala idea. Todo aquel que le rechaza a Cristo tiene una mala idea. Todo aquel que no se somete tiene una mala idea.
Todo aquel que no respeta a su padre y a su madre tiene una mala idea. Todo aquel que no respeta a las autoridades tiene una mala idea. Todos aquellos que hacen su forma, su doctrina, sus pensamientos, sus ideas a su forma y no toman en cuenta el consejo si lo que está escrito, tienen una mala idea y van a ser acusados. Y todo lo que le pase hermanos, serán acusados de sus propias consecuencias. Nunca buscaron realmente un cambio de vida en Cristo Jesús, parecerse a Él, sino que lo que buscaron era que eran impulsores de la rebeldía, eran impulsores de desobediencia, eran impulsores que las cosas se hagan mal. A eso se dedicaban. Eran impulsores de ello. Ellos no guardaban la ley. Ellos no buscaban a Cristo. Ellos buscaban que los demás fueran rebeldes, fueran desobedientes a Dios. Tenían una mente que respetaba las ideas de otras. A ellos no les importaba. Ellos toleraban todo. Ustedes miren lo que ven en Romanos 1, del 1 al 28. Dice, por cuanto tenían una mente reprobada, que aplaudían, toleraban, respetaban. Ellos respetaban la rebeldía de los demás, respetaban la abominación de los demás, respetaban todo. Eran incapaces de hablarles de salvación. Qué terrible estamos hoy, ¿verdad? En un tiempo donde la gente quiere mandar. Si la salvación no llegara a parecerse a Jesús, entonces, queridos hermanos, no es un evangelio real, es falso. La salvación es obediencia y transformación a la imagen de Cristo. Y Dios te bendiga, hermano. Busca por todo parecerte a Cristo. Esa es la salvación. Ven a Cristo, congrégate, obedece, respeta a tus padres y a tu madre, porque ahí estaba la clave. Ahí estaba la clave, porque estaba sujeto a ellos, porque lo estaban formando, los estaban transformando. Por eso fueron acusados de rebeldes, un hijo rebelde, fueron acusados de gentes abominables, fueron acusados de incapaces de hacer lo bueno, no hacen nada. Y todavía llegaban a presentarse delante de Dios como gente que ellos habían logrado cambiar las leyes. No necesito obedecer a mis padres y Dios me usa en la iglesia. No necesito yo sujetarme a los pastores y todavía sirvo en la iglesia. Yo no necesito esto para servir en la iglesia. Oh, queridos hermanos, fueron reprendidos duramente, fueron expuestos delante de ellos, hermano, fueron reprendidos por Dios al exponer que eran rebeldes, desobedientes, incapaces de hacer lo bueno. Que Dios te bendiga, hermano. Realmente, si el evangelio no te lleva a la obediencia, este camino no te lleva a convertirte en una oración, en un creyente de adorador en lo íntimo, no es el verdadero evangelio. Y sigan a un Jesús falso. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Así que tu deseo sea parecerte cada día más a Él. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Mañana, con nuestra ayuda de nuestro Dios, en punto de las 7 de la mañana, con una palabra de vida para tu vida. Ayúdanos a compartir, dale like, porque en este tiempo la gente ya no quiere escuchar. En este tiempo ya la gente no quiere congregarse. Y más que están anulando todo mensaje que tenga que ver con salvación. Sin embargo, seguimos de pie. Dios te bendiga y muchas gracias por tu tiempo. Saludos a todos.